Hola, un saludo a mis estudiantes de filosofía de grado 10 y 11. En el día de hoy vamos a hablar sobre un filósofo que pues es uno de los más importantes en la historia de la humanidad y sin duda alguna pues es uno de mis favoritos. Yo sé que siempre les digo lo mismo de los filósofos, pero por algo se los enseño, por algo se los traigo a colación. Entonces, este filósofo se llama Carlos Marx. Carlos Marx es un filósofo alemán, es un filósofo nacido allá en las tierras germanas. Bueno, algunos ya lo conocen, vieron la película El joven Marx y pues tienen alguna idea sobre de qué trata este señor, ¿verdad? Pero hoy, bueno, yo voy a presentarles un concepto que a mí me gusta mucho. Es un concepto que Marx aportó a la filosofía y a la economía inclusive. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Esta vez no les voy a hablar, no les voy a poner, quiero hacer un ejercicio que me gusta mucho y es el ejercicio de leer, pero me voy a leer a mí mismo. Esta parte que les voy a leer hace parte de mi tesis de pregrado en la universidad y quiero enseñársela, mostrársela a ustedes un poco. La parte de mi tesis habla sobre un concepto de Marx que le estoy diciendo que se llama el trabajo enajenado con J, que me lo escriban con G, mejor dicho, no hay problema. Pero bueno, el trabajo enajenado pues consiste en lo siguiente, les voy a leer, son unas 2 paginitas en mi tesis, ¿ok? Dice, en los manuscritos, es una obra de Marx, Marx expone las 3 determinaciones del trabajo enajenado. La primera es la enajenación con respecto al producto del trabajo. Bueno, debemos saber qué es lo enajenado, ¿verdad? ¿Qué es la enajenación? Bueno, la enajenación podemos entender como la cosificación del ser humano. El ser humano se convierte en una cosa, pierde su naturaleza humana, su espiritualidad, su esencia como humano. Eh, Resulta, digamos, alejado de sí mismo. Ahora que les lea van a comprenderlo mucho más. Entonces dice, la primera es la enajenación con respecto al producto del trabajo. El obrero produce mercancías y en este proceso se convierte en una de ellas. Mientras el objeto cobra valor comercial, su espíritu pierde el valor de la dignidad. La vida del trabajador se resume en las siguientes palabras del filósofo alemán, abro comillas, la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Este hecho concreto, filosófico y económico a la vez, expresa la relación antagónica que se origina entre el obrero y el objeto de su trabajo, pues el trabajador ve a la cosa producida como un ser extraño, como algo que no le pertenece ni le pertenecerá, pero donde ha dejado gran parte de su vida. Al ser el producto del trabajo la objetivación del mismo, es decir, el producto del trabajo es el resultado del trabajo, cuanto más produce el trabajador, más poderoso se vuelve el mundo de los objetos, en contraste a la disminución del mundo de sí que poco a poco se le escapa al obrero. Marx compara esta situación con la religión. Cuanto más pone el hombre en Dios, menos pone para él mismo. El obrero se reduce a ser un esclavo del objeto, en tanto recibe un objeto de trabajo, es decir, recibe trabajo y por ende unos medios de subsistencia, herramientas que intenten garantizar su sobrevivencia. Es un siervo del trabajo, pues solo esto le permite existir como trabajador y como sujeto físico. El colmo, para Marx, es que únicamente como trabajador puede mantenerse como sujeto físico y que solo como sujeto físico es ya trabajador. Por su parte, la segunda determinación de la enajenación del trabajador consiste en la alienación que se desarrolla en el acto de producir. Alienación es sinónimo de enajenación, son lo mismo. El producto del trabajo es resultado de la actividad productora, actividad que es externa al trabajador, pues en ella el obrero no se siente como un hombre que realiza libremente sus facultades y talentos,
sino como un instrumento más, una cosa insignificante que se niega como humano. Por ello, el trabajador se siente libre fuera del trabajo, nosotros lo vemos acá, pero en este desconoce qué es la libertad. Su actividad laboral no resulta ser la satisfacción de una necesidad, sino un medio para la satisfacción de necesidades externas al trabajo. Así, se huye del trabajo como de la peste. El hombre obrero solamente se libera en sus funciones animales, en el comer, beber y procrear, pero en sus funciones humanas se siente cual bestia. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal, nos dice Marx. Por otro lado, la tercera forma de enajenación es con respecto a los demás hombres, pues si el obrero se encuentra perdido de sí, ¿cómo podría hallarse en relación con los demás? Herbert Marcuse, filósofo representante de la Escuela de Frankfurt, analiza este fenómeno en su magistral obra Razón y Revolución. El trabajo enajenado es una categoría que conecta la teorización económica de Marx con un concepto fundamental de la filosofía hegeliana, de Hegel, un filósofo alemán antes de Marx. Alienación como alejamiento de sí. Marcuse, además, relaciona este hecho con la división social del trabajo, que para Marx no tiene en cuenta el talento de los sujetos ni el interés colectivo, sino que obedece a las leyes capitalistas de la producción de bienes. Estas leyes contribuyen a que el producto del trabajo, la mercancía, determine los fines de la actividad humana, es decir, las cosas que deberían estar en función de los individuos llegan a orientar la vida de estos. Vemos que es una situación al revés. Para finalizar, la crítica de Marx, anota Marcuse, se lleva a cabo mediante la terminología filosófica, pues la esclavitud del trabajo y su emancipación es un problema que afecta a los fundamentos de la existencia humana, el cual es un tema propio de la filosofía. No obstante, el problema no es únicamente filosófico, pues la realización del hombre requiere la abolición de esta forma de trabajo. Es decir, es un problema que también posee implicaciones de carácter político y económico. Bueno, si no es el de los mangos, es el de los plátanos. Entonces, bueno, en mi tesis yo utilizo y analizo el concepto de trabajo enajenado para relacionarlo con la realidad laboral colombiana. Entonces, fíjense, un párrafo aquí muy interesante dice: debido a la aplicación de estas y otras políticas a las políticas laborales que han implementado los gobiernos en Colombia desde 1990 para allá, Colombia es una nación con una tasa de informalidad de más del 60%, donde solo el 4% de los obreros se haya organizado en un sindicato, donde el 70% de los trabajadores de hoy no gozan ni de primas, cesantía u otras bonificaciones, como tampoco de un salario mínimo digno. Colombia es el país del rebusque. Estamos viendo las consecuencias de esas políticas laborales hoy, cuando vemos que hay personas que si no salen a la calle a trabajar, se mueren de hambre. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta actividad de Marx? Algunos ya se vieron la película El joven Marx, pero me interesa absolutamente que se la vean todos. Y los que ya se la vieron, vuélvansela a ver. Es una película excelente. El año pasado la vieron y les gustó, la mayoría. Entonces sé que si se la vuelven a ver van a encontrar nuevas cosas, cosas más interesantes, ¿verdad? Entonces obsérvenla de nuevo. La película se llama El joven Marx. Voy a ver si aquí mismo les dejo el link para que la descarguen y analicen cómo en la película se expresa el concepto de trabajo enajenado, es decir, en qué parte de la película ustedes pueden evidenciar el trabajo enajenado, qué nos dice Marx en la película sobre el trabajo, qué plantea Marx como idea filosófica principal en esa película. No quiero dejar de mencionar al amigo de Marx, filósofo y economista también, Friedrich Engels. Engels es también un filósofo importantísimo en la película, tiene un papel fundamental. Entonces, vean la película El joven Marx y lo analicen con esto que yo les leí acá, que es un resumen del concepto de trabajo enajenado en Marx. Entonces,
se cuidan mucho, lo hacen con calma. Es una actividad que me van a enviar a mi correo con plazo hasta el miércoles 13 de mayo. Tranquilos, tienen más de una semana para hacerlo. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho, protéjanse a ustedes y a los suyos.